Hola, bueno, vamos entonces a revisar qué es lo que llevamos hasta ahora. Lo que hemos hecho, por lo pronto, respecto al tema que hemos estado revisando con los avances que estamos teniendo, es que primero elegimos un tema que nos gusta o nos interesa, después seleccionamos un problema, es decir, dentro de este tema identificamos alguna problemática y la tratamos de relacionar con la comunicación, porque recordemos que estamos trabajando dentro del ámbito de la investigación en comunicación. Entonces, el tema que identificamos tendría que estar orientado a un problema de comunicación, identificamos la importancia de resolverlo y posteriormente empezamos a revisar, o bueno, a la par también, empezamos a revisar investigaciones similares que se han estado realizando en el mismo tema y en esta problemática en contextos o en situaciones similares. Ustedes revisaron ya algunas de estas cuestiones. Lo que también hiciste fue empezar a identificar, nos falta todavía, no lo tenemos hecho, pero nos empezamos a identificar un objeto, es decir, revisamos en qué parte del modelo de comunicación queríamos enfocarnos, ya sea en quién emite los mensajes, en el mensaje como tal o en las audiencias. Esto lo trabajaremos más adelante porque sí es muy importante tener claro en qué nos vamos a enfocar. Después empezamos a idear un poquito desde un enfoque, todavía sin establecer nada claro. Apenas estamos viendo o ideando qué acciones se pueden requerir para resolver esta problemática desde la comunicación, recordando siempre que esto es desde la comunicación. Y por último, pues identificamos también un poquito cuáles son esas limitaciones, es decir, cuáles son esas cuestiones que quizás nos impidan hacer todo lo que queremos, ya sea que somos pocas personas o que no tenemos recursos humanos o pues la situación de contingencia que seguimos viviendo en estos momentos, que no tenemos acceso a ciertas cuestiones o a cierto equipo, etcétera. Entonces, eso que está fuera de nuestro alcance o que no tenemos recursos, pues son esas limitaciones. Hasta aquí, esto es como delinear un poquito el planteamiento, pero no es el planteamiento. Nos faltan todavía varias cosas para generar un planteamiento como tal, pero lo vamos a hacer hasta dentro de unos días más. Lo que nos falta, de hecho, es establecer los objetivos. Tenemos más o menos claro qué queremos hacer, pero no tenemos establecidos todavía esos objetivos, ni el general ni los específicos, pero bueno, los vamos a trabajar. Nos faltan todavía las preguntas de investigación, que esas ya las tienes pues más o menos identificadas, porque ya sabes qué es lo que te interesa o lo que te preocupa de ese tema. Entonces, es solo cuestión de ponernos a redactar. La cuestión de la justificación, nos falta elaborarla como tal, pero pues también ya empezaste a responder las preguntas del por qué es importante, del por qué se necesita hacer esta investigación, de por qué necesitamos investigar este tema. Es decir, ya la tienes ahí. Nuevamente, falta solo ponerla un poquito más en orden. Y por último, nos falta ordenar los antecedentes. Ya revisaste de manera individual por lo menos 3 o 4 artículos, documentos respecto al tema. Y pues si en el equipo hay más de una persona, pues obviamente ya tenemos por lo menos unos 10, 12 artículos que van a conformar nuestros antecedentes y que posiblemente formen parte del marco teórico, que es de lo que vamos a platicar ahorita. Pero entonces, bueno, vamos a darle una pausa, vamos a darle ahorita al planteamiento una pequeña pausa porque necesitamos antes empaparnos más sobre el tema, necesitamos conocer un poquito más sobre lo que vamos a investigar. Y pues lo que sigue entonces tendría que ser investigar sobre ello. Ya sé que nos han dicho que hay primero los objetivos y después la hipótesis y después el marco teórico, pero la verdad es que la investigación se hace de manera transversal. Vamos haciendo todo al mismo tiempo porque mientras damos un paso tenemos que avanzar en lo siguiente. Y entonces necesitamos un marco de referencia. Ahorita te platico cómo se le llama también de otras formas, pero necesitamos un marco de referencia. Lo necesitamos porque primero te va a dar un contexto histórico y social de la situación. Yo te pregunté al inicio del semestre cuál era la relación entre la ciencia, la investigación, la historia.
Pues precisamente necesitamos tener un contexto respecto a las situaciones. No podemos partir de cero, no podemos partir de que eso que a ti te interesa no se ha investigado antes. Claro que se ha investigado. Entonces necesitamos este contexto. Después, vas a aclarar y vas a definir los conceptos claves del tema. Necesitamos entonces saber cuáles son los conceptos. Si vas a hablar sobre feminismo, pues necesitamos definir feminismo, necesitamos definir poder, necesitamos definir cada uno de los conceptos que nos ayudan. Si vas a hablar sobre por ejemplo, sobre las redes sociales, pues hay que definir red social, hay que definir quiénes son los usuarios, hay que definir cada una de las redes sociales, es decir, hay una serie de conceptos que necesitamos trabajar para que el lector lo entienda, aunque bueno, también para que tú mismo lo entiendas, porque hay cosas que pensamos que entendemos, pero quizás no tenemos tan claras. Después, también el marco de referencia nos ayuda a revisar qué han escrito al respecto otros autores. Hay gente, como ya has visto, que ya ha escrito de estos temas, que ya se la sabe, que ya ha investigado bastante. Y necesitamos ver qué han escrito porque eso también nos da precisamente una base para poder generar nuestra investigación, partir de algo que ya está generado. Porque con eso, a partir de eso que han hecho esos otros investigadores, entonces es que identificamos cuál es la teoría y entonces este marco de referencia nos va a dar esta teoría que podemos elegir y que nos va a ayudar a explicar qué es lo que está pasando. Si yo quiero explicar por qué los jóvenes usan las redes sociales de tal o cual forma, pues esto no va a salir nada más de lo que salga de mi cabeza. Esto tiene que estar explicado y sustentado por una teoría de comunicación, por una teoría psicológica, por una teoría sociológica. Para eso son las teorías, para explicar la realidad, como ya lo platicamos. Entonces, para eso nos sirven los marcos de referencia. Si tenemos que definir marco de referencia, pues entonces lo vamos a definir como esa parte de la investigación que es bibliográfica. Ojo, pareciera que bibliográfico es solamente libros, o sea, sí significa eso, pero ya habíamos platicado que también podemos revisar videos, que podemos revisar entrevistas, tanto escritas como videograbadas y material audiovisual. Entonces, es esta investigación sobre todo lo que ya se sabe y lo que rodea a nuestra investigación. Digamos que esa es la definición base de un marco de referencia. Ahorita te voy a platicar un poco más sobre qué compone un marco de referencia. El asunto con los marcos de referencia, ojo, es que de pronto pensamos que nada más se usan para las investigaciones académicas y la verdad es que no. Incluso un trabajo, por ejemplo, un pitch de mercadotecnia, como lo hemos estado viendo, como nos han contado los invitados, por ejemplo, hasta ahorita, y como vamos a verlo más adelante, todos este tipo de trabajos también, pues necesitan de alguna manera de un marco de referencia. Entonces, piensa en un artículo, piensa en algo que tú estés leyendo en una revista. Necesitas, al final de cuentas, cierto marco de referencia para ponerte en contexto, para explicarte algún término, para explicarte algún concepto clave, para darte alguna cifra. Entonces, te voy a pedir que a continuación hagas una pequeña actividad y una vez que realices esta actividad, entonces continuamos con un poquito más de información acerca del tema que estamos trabajando para poder continuar. Entonces, lee la siguiente historia, que es un artículo que se llama Los perfiles laborales más demandados apuntan al job hopping, cambiar de trabajo cada 1 o 2 años. Léelo, te lo voy a poner ahorita y realiza la actividad. Ahorita seguimos con el tema.